Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre húmedas, y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. No puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo, ni ninguna cosa viviente, salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quienquiera que me haya cuidado debió haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. No recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que, si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo, y me limitaba, por instinto, a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas en los libros. Solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los escritos, añoraba verme entre gentes alegres. El deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo, y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. La lentitud de mi avance era horrenda, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban, y un frío nuevo, como de moho venerable y embrujado, me invadió. De pronto sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza, o cuanto menos alguna clase de piso. Luego vino un mortal rodeo a la torre, hasta que finalmente mi mano halló un punto donde el techo vacilaba. Empujé como pude hacia arriba, hasta que lo que parecía ser una trampilla cedió y reanudé mi marcha. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por vez primera el cielo, y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. De pronto mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta. La abrí hacia adentro. La luna, a la que nunca había visto antes, estaba llena. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja, pero nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor nada menos que la tierra firme. Decidido a seguir adelante, bajé de la torre y me dispuse a seguir el camino lejos de aquel castillo. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedras, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad. Adelantándome hacia una de ellas, miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas. Como jamás había oído la voz humana, apenas sí podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos, otras me eran absolutamente ajenas. Me introduje en la habitación. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor, de horrible intensidad, que arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos. Comencé a correr. Escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia. Un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación, similar a la primera. A medida que me aproximaba, comencé a percibir la presencia con más nitidez, y con el primer y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé a aquel monstruo que había convertido una alegre reunión en un caos. Dios sabe que no era de este mundo. Hice el amago de levantarme, pero el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y, bamboleándome, di unos pasos hacia adelante para no caer.
Al hacerlo, adquirí la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya respiración tenía casi la impresión de oír. Pude adelantar una mano para detener a la fétida imagen, que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos. Salí de aquel edificio fantasmal y eché a correr a la luz de la luna. Cuando retorné a la torre y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la verja, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Pues, aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe, desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado, desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo.